Ya, 10:11. Estamos de regreso haciendo Región en Diálogo, como nuestro eslogan lo dice, el conocimiento al servicio del territorio. Y hoy día, como bien lo adelantaba Ricardo, en este primer bloque vamos a abrir la conversación acerca de la salmonicultura. Y yo también lo decía, queremos derribar algunos mitos porque se habla mucho de esta industria y sobre todo del producto, ¿cierto?, que extrae, que en este caso es el salmón. Quizás de repente con algunos conceptos o miradas que no siempre están tan, digamos, conectados con el trabajo científico, las percepciones, ¿cierto?, desde el punto de vista nutricional sobre todo. Y hoy día lo queremos profundizar. Por eso está con nosotros nuestro invitado, que es totalmente UMAC. Exactamente, sí. Nos acompaña el doctor Pablo Gallardo Ojeda, ingeniero en acuicultura, doctor en acuicultura, profesor titular del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Magallanes, para, como decía Ángela, hablar del tema del salmón de cultivo, de una columna que realizó el profesor el fin de semana pasada, que salió en la prensa austral, en esta colaboración permanente. Y queremos, agradecer que estés acá, Pablo, en Región en Diálogo, para conversar de este tema que tiene de los puntos de vista de distintas perspectivas. Entonces, para aclarar desde el punto de vista académico de la investigación, qué es lo que es el salmón de cultivo. Buen día, Pablo. Buenos días, Pablo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, no, la verdad es que quise escribir esa columna básicamente porque a veces uno escucha conversaciones de pasillo, de repente en el centro, en las salidas a terreno, diferentes personas que de repente comentan cosas que a veces es bueno ponerlas en contexto. Exacto, y por ejemplo, el tema de la nutrición y el tema de los salmones, es importante decir de que en el fondo existen trazabilidad y patrones que son rigurosos y que uno tiene que demostrar o mostrar, digamos, de que así existen. Exacto. Sí. Y vamos a ponerlo todo en un paraguas porque, hay muchas preguntas, el tema de las hormonas, los antibióticos, si es tan nutritivo como tú bien lo decías, pero pongámoslo, como tú bien dices, en contexto. Cuando hablamos de salmón de cultivo, ¿de qué industria estamos hablando y qué relevancia tiene también para Chile, para nuestro país? Bueno, en realidad nosotros como país somos el segundo productor mundial de salmón y tenemos 50 años de historia de salmonicultura a nivel nacional. Entonces hay mucha historia que contar respecto de esto, y sobre todo en Magallanes igual hemos tenido una historia de los años 80, 90, donde ya se producía salmón, primero en centros de cultivo pequeños y después en centros de cultivo más grandes. Y originalmente el alimento que se le daba a los salmones era un alimento que estaba basado en aceites y harinas de pescado, de otras pesquerías que se hacían en el norte del país. Pero eso fue hace 30 años atrás. Hoy en día el alimento de salmón viene prácticamente entre un 10 y un 20% del mar, y el resto, el 80%, viene de la tierra, es decir, de plantas terrestres. Y eso ha sido un desafío tecnológico enorme que ha tenido la salmonicultura para que un pez carnívoro coma plantas. Entonces eso trajo como consecuencia de que hoy en día la nutrición que se les da a los salmones es una nutrición que está muy afinada hacia los aminoácidos y los ácidos grasos específicos que se requiere para cada una de las especies. Y asimismo, después el alimento que se produce, es decir, el producto final, lo que uno come, en realidad tiene los nutrientes que realmente se necesitan. Y no así, por ejemplo, si se les da antibiótico a los peces, o como se les da a cualquiera de los otros animales, esto es regulado y hay una trazabilidad y existen normas que regulan de que uno no pueda tener productos con trazas de antibiótico para comerlo. O sea, es decir, existen periodos de carencia y normas que hay que cumplir. Y por lo tanto es bueno a veces ponerlo eso en relevancia hacia la opinión pública, porque muchas veces se dice y se habla de que no se regulan esas cosas, y en realidad se regulan, y se regulan mucho, bastante. Y Pablo, en ese sentido, tú lo mencionabas, nosotros somos uno de los principales, segundo productor a nivel mundial. La región de Magallanes creo que abarca como el
10, Sí, 12% 10, más o menos de esa exportación. Y ¿cómo decías tú que ha evolucionado este sistema? ¿Cómo? Bueno, ha evolucionado muchísimo porque hace, no sé, la época que yo estudiaba Claro. y que me tocaba hacer práctica, iba a los centros de cultivo a hacer las prácticas. No sé, los centros de cultivo eran pequeños, se producían, no sé, 100 toneladas de salmón por centro, y hoy en día llegamos, no sé, a 10 veces más esa cantidad. Pero eso ha evolucionado no solo la producción, sino que ha evolucionado la tecnología en la cual se maneja. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son los grandes desafíos que hay? El bienestar animal. Hace 30 años atrás casi no se pensaba en el bienestar animal. Se alimentaban los salmones, se esperaba que se produjeran y de ahí se vendieran y se exportaran. Pero hoy en día existen muchas normas que nos ayudan a que el producto que se genere sea un producto de alta calidad. Y como lo decía yo en la columna, yo creo que uno de los principales desafíos es ver cómo podemos masificarlo aún más en nuestra propia población. En Magallanes, en Chile. Yo sé que hay iniciativas de algunas empresas que están tratando de masificarlo. El precio muchas veces es muy alto, pero yo creo que hay que tratar de buscar mecanismos para masificarlo aún más. Porque es saludable. Sí, ahí había escuchado, no sé, de hacer como experiencia, no sé si se habrán hecho de repente la JUNAEP, que correcto. Había una iniciativa. Una iniciativa en algún momento no sé si prosperó, pero de colocar el salmón en la dieta de los. Exacto. Me parece que ahora hay una iniciativa de una empresa que está prosperando en ese ámbito, de masificarlo un poco más. No sé si en la JUNAEP o en otra de las instituciones, pero sí entiendo yo de que las empresas, la industria en general, se ha dado cuenta que requiere masificar aún más, digamos, difundir más sus productos, que se van todos al extranjero, hacia el público nacional. De hecho, creo que muchas de las empresas ya abrieron negocios, digamos, aquí en Punta Arenas, en Puerto Natales, donde venden sus propios productos. Oye, Pablo, bueno, aquí es donde la ciencia aporta, ¿verdad?, su contribución a raíz del trabajo que tú haces, de otros colegas, de poner tal vez el salmón como un producto que sí es valorado desde el punto de vista nutricional. Si bien no es el área nutricional tu área de estudio, pero sí la investigación en cuanto a estas especies, y lo sabemos con la trayectoria que has tenido también, bueno, en el centro de cultivo, ¿cierto? Bahía Laredo, y también en la formación que tú tienes con tus alumnos de técnico en acuicultura y de la propia Facultad de Ciencias. ¿Cuáles son, y ahí derribemos mitos, ¿cuáles son estos principales mitos y los principales nutrientes que vienen a derribar estos mitos que son importantes para la dieta de las personas, del salmón? Claro. En sí, de cultivo? O sea, por ejemplo, uno de los principales mitos es que hay personas que a veces dicen que a los salmones de cultivo se le agrega hormonas. Ya. Eso no es así. O sea, no conozco ningún caso en el cual existan empresas que estén inyectando hormonas de crecimiento o los pollos que o de resistencia a las enfermedades. Eso no existe. Eso no existe. No existe. Entonces es un mito eso. Después el otro mito es el tema de los antibióticos. Claro, efectivamente los antibióticos se utilizan y es un desafío tremendo que tiene la industria de irlos reduciendo, pero también hay que pensar por el lado del bienestar animal. Es decir, cuando tú tienes peces enfermos tienes que tratarlos. Claro. O sea, eso es obvio que hay que tratarlos por el bienestar animal. Y por otro lado, existe los periodos de carencia, que significan que si tú haces un tratamiento con antibiótico, tú no puedes al día siguiente cosechar esos peces y venderlos como producto. O sea, existen en plantas de proceso procedimientos muy rigurosos para identificar elementos traza de antibióticos o de otro tipo de quimioterapéuticos que se utilicen, que obviamente detendrían cualquier partida si es que aparecieran en plantas de proceso. Entonces, ese es otro mito, o sea, en el fondo que uno esté comiendo un salmón con antibióticos. Eso.
No es posible. Y los residuos del fondo marino, por ejemplo, que también dicen que contaminan claro. eso igual hay una preocupación permanente por... Claro, exactamente, sí. No, ese es un desafío tremendo que tiene la industria en términos de tratar de impactar lo menos posible en los fondos marinos. Cualquier actividad productiva que se realice genera impactos ambientales. Pero yo diría que en términos de, pensando en una acuicultura sostenible, pienso que los desafíos son a no producir menos, sino que más bien producir de una manera más sostenible, de ser más eficientes en la producción. Y yo creo que por ahí va un poco el desarrollo del I+D, el desarrollo de la tecnología, hacia producir, pero producir de una manera más sostenible y más eficiente. Ya. ¿Y cómo estamos a nivel regional en la industria en torno a esos desafíos? ¿Se han ido cumpliendo? ¿Falta? ¿Cómo ves tú que va la cosa? Sí, yo diría que nuestra región, a mí me tocó particularmente cuando hice mi pregrado, mi tesis de pregrado, la hice en una evaluación técnico-económica de la salmonicultura de Magallanes, comparada con la de la 10ª región, y en esa investigación que se hizo en los años 90, ya Magallanes se notaba como una región mucho más rentable o mucho más productiva que cualquier otra de las regiones por las aguas, por las temperaturas y porque en realidad la existencia de enfermedades era casi no existían enfermedades. Y eso, mirado desde esa óptica ahora, yo diría que se ha ido cumpliendo. Es decir, si uno analiza los tipos de enfermedades que hay en Magallanes, son mucho menos que los que hay en cualquiera otra, en los lagos o en Aysén. Y yo diría que la industria igual lo ha entendido, porque nuestra región es una isla, básicamente. Tenemos los campos de hielo que nos protegen por el norte, los océanos por el sur, y por lo tanto tenemos un lugar que tenemos que proteger desde el punto de vista de cualquier tipo de producción sostenible que hagamos. Y eso es un poco el mensaje que siempre damos nosotros como profesores a los estudiantes de acuicultura, de que en el fondo uno, si se ve enfrentado a una actividad productiva, tiene que tomar una posición en el sentido de decir, ya, si me opongo derechamente, pero si la actividad productiva existe, quizás lo mejor es ponerse a pensar qué es lo que puedo hacer yo para que esta actividad productiva sea más sostenible en el tiempo. Ese es un poco, yo diría, el mensaje que siempre le damos a nuestros estudiantes. O sea, aceptar ese desafío. En términos... Frente a la realidad, por supuesto. Frente a la realidad. ¿Y tú crees que esos son en el fondo como los aspectos que deben seguir fortaleciéndose? En el fondo este equilibrio entre la producción, medio ambiente, ese es el... O sea, claramente. O sea, yo me imagino, si uno analizara la historia productiva de nuestra región, se da cuenta que, no sé, hace 30 años atrás, lo principal era, no sé, el gas, el petróleo, después vinieron las ovejas. Sí. Y hoy en día, yo diría que la salmonicultura es una actividad productiva que va a ser el motor, uno de los motores principales que se van a seguir manteniendo en nuestra región. Entonces, la pregunta es nuevamente válida. ¿Cómo hacemos para que esta actividad sea cada vez más sostenible y sea más, el producto que hacen sea más asequible a todos? A todos, sí. ¿No? Y me tomo de lo que dices, Pablo, respecto de seguir difundiendo o poniendo tal vez el producto, sobre todo en las mesas regionales, ¿verdad? Donde sabemos que Magallanes, como una región tan turística, también es una imagen, en el fondo, que entregamos de hacer esta industria más sostenible y con estos desafíos que tenemos también en términos medioambientales. Me quiero quedar con otro punto que trataste al inicio, referente a este cambio de dieta. ¿Fue muy complejo hacer ese cambio de incorporar, por ejemplo, alimentación terrestre? Correcto. ¿Cómo se hizo esa transición? Me llama la atención también cómo fue el cambio. Fue un desafío tremendo para, sobre todo, las plantas de alimentos. Hoy en día en Chile deben existir
4 o 5 compañías que son internacionales de productoras de alimentos, que producen no solo para salmones, producen para otras especies también, que aceptaron o tuvieron que aceptar el desafío de ir a buscar ingredientes a la tierra para producir el pellet que se les da a los salmones. Y básicamente, ¿qué es lo que es en el fondo? Es darles un lípido o una proteína vegetal a un animal carnívoro que está acostumbrado a digerir, asimilar proteína animal. Claro. Ese era el gran desafío. O sea, la capa de la célula vegetal tiene, ¿no es cierto?, una estructura que el pez, en este caso, no lo asimila de buena manera al principio. Entonces hay que empezar a desarrollar tecnología para preparar esos ingredientes y que sean asimilables para los peces. Entonces fue tremendo. O sea, yo diría que al principio fue las inflamaciones intestinales y ese tipo de patologías que se llaman patologías nutricionales eran muy recurrentes. Pero hoy en día es algo que se sigue teniendo en cierta manera, pero está mucho más afianzada ya en el desarrollo. Así es que, pero fueron, yo diría, por lo menos 10 años en los cuales los desafíos de transferir los ingredientes para generar el pellet fue difícil. Wow. Y así se siguen buscando plantas que tienen, por ejemplo, mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado algunas cosas en la universidad relacionadas con eso. Sí, bueno. Estaba leyendo un poco la parte de la columna que en el fondo los salmones tuvieron que adaptar su metabolismo. Sí. Exactamente. En el fondo es eso. Exactamente. Al alimento para... Exactamente. Pero esos desafíos ya fueron, no sé, toda esa etapa de la transición, yo diría que fue más o menos en los años 2000, entre los 2000 y 2010. Que coincidentemente después vino con la crisis del virus ISA y varios desafíos grandes que ha tenido la industria y que les ha obligado de cierta manera a abrirse mucho más a desarrollar colaboraciones de investigación con diferentes universidades y centros. Eso te iba a preguntar, ¿qué aporte a través de la investigación en la Universidad de Magallanes realizamos a estas investigaciones en la salmonicultura? Claro. Mira, nosotros tenemos como universidad convenios con la mayoría de las empresas que están vigentes aquí en Magallanes. Sí, yo diría sin temor a equivocarme que creo que son 6 empresas las que están aquí. Nosotros creo que tenemos 5 tenemos convenios de colaboración. Tanto en acuicultura como en biología marina trabajamos, digamos, llevando a nuestros estudiantes a prácticas, salidas a terreno, a que conozcan a la industria. Desarrollamos tesis y algunos proyectos, asesorías también, particularmente estoy trabajando en asesorías de cumplimiento regulatorio y ambiental con una de las empresas. Yo diría que hay harto vínculo y se vienen, digamos, más vinculaciones, porque hay que tratar de encadenar todo esto, por ejemplo, viniendo desde el colegio, desde el María Betty, que produce, digamos, o sea, que genera estudiantes de técnico en acuicultura que después pueden venir a estudiar con nosotros, que con nosotros pueden llegar a sacar la ingeniería, se pueden ir a la industria o volver. Yo creo que por ahí hay mucho encadenamiento que podemos generar en los próximos años. Pero ha habido mucha colaboración, trabajo en conjunto. Y desde ese punto de vista, Pablo, de este vínculo, ¿cierto? Academia-empresa, ¿cuáles son quizás los aspectos que les plantea la industria, en este caso a través de las empresas con las que se tiene este vínculo en torno a necesidades, por ejemplo, que se requieren de la institución o de la academia? Nosotros justamente, la pregunta es súper atingente porque justamente estamos trabajando en nuestro proyecto de rediseño de la carrera del Plan Especial de Ingeniería en Acuicultura y fuimos a preguntarle a las empresas qué es lo que más necesitaban. Es un gran
gran insumo ese. Exactamente. Y muchos de los colegas productores, la gente que trabaja en la industria, nos dijo, bueno, obviamente la inteligencia artificial, trabajar mucho más en temas de automatización, telemetría, sensores, que hoy en día la industria está trabajando muy fuertemente en eso, se están desarrollando mucho. Pero también nos llamó la atención de que hay varias empresas que nos dijeron que nos falta igual hacerles más clases de liderazgo a nuestros estudiantes, que muchas veces llegan a la industria y carecen un poco de esas capacidades. Y bueno, los aspectos tradicionales, aspectos de biología, ¿no es cierto?, crecimiento en los peces, bienestar animal, patologías, que son como los clásicos, digamos, necesidades que tienen las empresas, pero de las que llaman la atención yo diría que son esas, o sea, y obviamente igual no sé, educación a distancia, más cosas relacionadas con educación online. O sea, desafíos que yo creo que la mayoría de las facultades de la universidad lo tenemos ya, que tenemos que tratar de afrontarlos, digamos, de buena forma. Y fortalecerlo. Y hoy día, bueno, tú estás a cargo también de la formación de las carreras técnicas. Cuando pasaron en las facultades, técnico en acuicultura, ¿cómo va también en ese desarrollo de la carrera? Sí, los técnicos nos ha ido bastante bien. De hecho, cumplimos los cupos, teníamos 20 cupos por año, este año entraron 25. Es una carrera vespertina. El perfil del estudiante es un estudiante que generalmente trabaja y después viene a clase, y por lo tanto hay harta retroalimentación entre la experiencia de los estudiantes y lo que le enseñan los profesores. Entonces, y aparte que está igual el trabajo que hacemos nosotros en la universidad con los proyectos de investigación y las cosas que realizamos, que yo creo que igual son motivantes para los estudiantes de tratar de no solo terminar el técnico, que es de 2 años, sino que después tratar de seguir en la ingeniería. Ahí está el desafío de repente, pues igual ellos muchos de repente trabajan fuera de la... Sí, el perfil que tienen de la ciudad, entonces lo que comentabas tú de potenciar este tema online, yo creo que es como sumamente importante de poderse... O sea, nosotros ahora tenemos muchos estudiantes que están 14 días en los centros de engorda, fuera de la ciudad, y después vuelven 14 días a descansar, por roles. Entonces, los profes siempre tratan de apoyar en esos temas, en esa dinámica. Pero es una realidad. O sea, y además es una industria que va a permanecer, no es que vaya en retirada dentro del... Es como motor productivo hoy día importante de la región. Y de Chile, diría yo. Claro que sí, porque en realidad, por ejemplo, las áreas protegidas y los parques, hoy en día existe un desafío tremendo para ver el tema de las relocalizaciones y ver exactamente dónde pueden estar los centros. Hay muchos aspectos técnicos específicos que a veces la opinión pública no conoce, no maneja, en términos de que de repente ve números, por ejemplo, no sé, 1.000 solicitudes de concesiones, pero de esas 1.000, no sé, 200 recién van a ser admitidas, de las 200, no sé, 50 van a llegar a un buen término. Entonces, y básicamente porque a veces hay temas oceanográficos, temas de profundidad, caladeros de pesca, hay muchos aspectos de otros grupos de interés que tienen por los cuerpos de agua. Y por lo tanto no es que haya una invasión salmonicultora en la región. Sí. Hoy día, ¿cuántos centros existen en la región? Yo diría, no tengo el dato exacto de los centros, pero yo diría, como les decía, 5 o 6 empresas, de cada una debe tener unos 10 centros, 6, deben andar por ahí por las 50 concesiones, pero no tengo el dato exacto. Pero comparativamente con Aysén y Magallanes... No, Magallanes es mucho menor y bueno... Claramente Magallanes tomó la decisión de proteger la mayoría, más del 60% de todos los cuerpos de agua, digamos, están protegidos y por lo tanto la idea es que eso se mantenga y existan planes de manejo adecuados también, porque ese es otro desafío que tenemos como sociedad en el fondo, es decir, vamos a proteger, protejamos,
hagamos un manejo, o sea, veamos cómo lo vamos a manejar o lo vamos a dejar ahí y nadie va a ir a verlo. Porque, bueno, acá, acá desde la ignorancia, en el fondo, de repente, acá nosotros, claro, vemos el salmón fileteado, pero el resto del producto, la industria lo ocupa completo. Claro, sí, se utiliza, sí, totalmente. Hoy en día los subproductos, no hay como desperdicio, en el fondo. Los subproductos en realidad son casi todos ocupados, la mayoría, o sea, se reutilizan en algunos aspectos. Hay empresas, digamos, que cooperan o están dentro de la cadena de valor y van atrapando, digamos, lo que no sé, los esquelones, no sé, la piel, etcétera, se van utilizando en otras cadenas productivas. Sí, yeah. Sí, o sea, el desecho es muy poco lo que en realidad se bota. Yeah. Y por ahí, bueno, hay otros desafíos. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con las cáscaras de erizo, que igual es algo en los cuales tenemos una gran cantidad, y las plantas que procesan erizo siempre dicen, oye, Pablo, ¿qué hacemos con esto? Podemos y claro, ahí están los desafíos de uno de ver qué podemos hacer. Nosotros tenemos una planta para producir pellet aquí en la universidad a escala semi comercial, pero se necesita igual el apoyo de otras empresas. Nosotros somos una universidad, ¿no es cierto? No nos dedicamos a producir nada. Claro. Pero yo creo que por ahí falta un poquito más el eslabón de decir, oye, hagamos un joint venture con alguien más y trabajemos más en economía circular, porque yo creo que los desafíos para Magallanes son enormes en ese aspecto. Por supuesto. Sí. Bien, hemos conversado entonces una grata entrevista muy ilustrativa, también informativa de todo lo que implica también no solo el consumo, la industria y los desafíos también en materia de sostenibilidad y medio ambiente que nos deja también esta industria. Sí. Le queremos agradecer, Pablo, por gentilmente haber conversado con nosotros y darle también una bajada de esta columna a la ciudadanía para que comprenda mejor también cómo es que se trabaja este tema. El salmón de cultivo. El salmón de Exactamente. Sí. Muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación de Región en Diálogo. No. Cordialmente invitado para otras oportunidades. Encantado. Siempre hay proyectos, temas. Siempre, para hablar de otros temas, encantado. Muy relevante. Muchísimas gracias. 10:38, entonces hacemos una breve pausa para y vamos a volver a hablar de un tema que también...